Muy bien, en el día de hoy vamos a trabajar 4 temas: sucesiones, progresiones, series y límites. Este trabajo está presentado por Mariana Villanueva, Ley Arango y Leslie Perafán. Empezaremos con sucesiones. Sucesiones. Una sucesión es una lista de números en un orden específico. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8 y 10 forman una sucesión. Esta sucesión se denomina finita porque tiene un último número. Si un conjunto de números que forman una sucesión no tiene un último número, se dice que la sucesión es infinita. Su dominio es el conjunto de los números naturales y su codominio es cualquier otro conjunto, generalmente de números, figuras geométricas o funciones. Cada uno de ellos es denominado término de la sucesión y al número de los elementos ordenados se le denomina la longitud de la sucesión. No debe confundirse con una serie matemática, que es la suma de los términos de una sucesión. A diferencia de un conjunto, el orden en que aparecen los términos sí es relevante, y un mismo término puede aparecer en más de una posición. De manera formal, una sucesión puede definirse como una función sobre el conjunto de los números naturales y es por tanto una función discreta. Proseguimos con las clases. Existen diferentes clases de sucesiones, entre ellas se encuentran las estrictamente crecientes, si cada término es mayor que el anterior, que lo podemos ver aquí reflejado en el ejemplo. Las crecientes, si cada término es mayor o igual que el anterior, igualmente aquí lo podemos ver. Las estrictamente decrecientes, si cada término de la sucesión es menor que el anterior, como se muestra ahí en la pantalla. Las decrecientes, si cada término de la sucesión es menor o igual que el anterior, igualmente la fórmula nos lo está diciendo. Las constantes, si todos sus términos son iguales, es decir, si a sub n siempre nos va a dar como resultado k. Las acotadas inferiormente, si todos sus términos son mayores e iguales que un cierto número k. Las acotadas superiormente, si todos sus términos son menores o iguales que un cierto número k. Y las acotadas, que es una combinación entre la acotada superior e inferiormente. También podemos encontrar las sucesiones convergentes, que son aquellas que tienen un límite finito, como se puede ver en el ejemplo, y las divergentes, que son aquellas que no tienen un límite finito, es decir, su límite es infinito, se prolongan indefinidamente. Y ahora procedemos con un ejemplo de sucesiones. Muy bien, ahora vamos con un ejemplo de sucesiones. Como sabemos, una sucesión es una lista de números en un orden específico. En este caso tenemos esta sucesión de números y nos están pidiendo en la séptima posición qué número debería de estar. Opción 1, 41, 43, 37 o 39. Para hallarlo, la forma más sencilla en estos casos es mirar cuál es la diferencia entre cada uno de los términos. En este caso, de 1 a 3 tenemos una diferencia de 2 cifras, es decir, le aumentamos 2. De 3 a 7 tenemos una diferencia de 4 cifras. De 7 a 13, una diferencia de 6 cifras. Y de 13 a 21, una diferencia de 8. De 21 a 31, una diferencia de 10. Como podemos observar, aquí se muestra un patrón en el cual se le van sumando de 2 en 2. Como vemos, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8, 8 más 2, 10. Entonces, por lógica, podríamos suponer que el número siguiente sería 31 más 12. Y como sabemos, 31 más 12 nos da 43. En ese caso, la respuesta correcta sería la B. Proseguimos con las progresiones. Progresiones. Toda secuencia ordenada de números reales recibe el nombre de sucesión.
Dentro del grupo de sucesiones existen dos particularmente interesantes por el principio de regularidad, que permite sistematizar la definición de sus propiedades, las progresiones aritméticas y geométricas. El concepto de progresión se utiliza en las matemáticas para nombrar la sucesión de términos o números vinculados por una cierta ley. Ahora vamos a ver cuáles son las clases. Una progresión aritmética es una clase de sucesión de números reales en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija predeterminada denominada diferencia. Llamando d a esta diferencia el término general de la progresión a n, que ocupa el número de orden n en la misma, se puede determinar a partir del valor del primero de los términos a1. La fórmula sería AN es igual a A1 entre paréntesis N menos 1 por la diferencia. Suma de progresiones aritméticas. La suma de los términos en un segmento inicial de una progresión aritmética se conoce a veces como la serie aritmética. Existe una fórmula para las series aritméticas. La suma de los n primeros valores de una sucesión finita viene dada por la fórmula que se muestra en la pantalla. Por ejemplo, si consideramos la suma 2 más 5 más 8 más 11 más 14, esta puede calcularse rápidamente tomando el número de términos n de la progresión, que en este caso son 5, y multiplicando por el primer término y 1 de la progresión. Aquí sería 2 más 14 igual a 16. Y dividiendo esto entre 2. Como se muestra en pantalla, la operación del ejercicio daría igual a 40. Y esa es la fórmula más fácil para calcular rápidamente una suma de cantidad de términos. Y vamos a ver un ejemplo para que entendamos mejor este tema. Haremos una explicación de las progresiones de tipo aritmética y lo haremos mediante la adición. Aquí ya como pueden ver tenemos la fórmula y en este momento hemos reemplazado este ejercicio aquí. Tenemos que este 3 es n, que este menos 3 sobre 2 es a1, y tenemos que este 1 sobre 2 es a1, n. Entonces, primero vamos a empezar resolviendo lo de los paréntesis, luego es el producto y luego vamos con la división. Lo de los paréntesis quedaría menos 3 sobre 2 más 1 sobre 2. Eso sería igual a menos 2 sobre 2 porque es suma de fracciones homogéneas. Lo que nos va a dar igual a menos 1. Entonces, ahora la vamos a multiplicar por 3, nos daría menos 3, ya tenemos esto, y ahora vamos con la división, quedaría sobre 2. Y este es el resultado del ejemplo de las progresiones aritméticas. Términos equidistantes. En cualquier progresión aritmética de diferencia d, la suma del primer y último término es igual a la del segundo y el penúltimo, a la del tercero y el antepenúltimo, y así sucesivamente. Es decir, la suma de dos términos equidistantes de los extremos es constante, siempre que n menos k sea mayor o igual que 1. En la parte derecha podemos ver un ejemplo claramente de que tenemos estos números que son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Como podemos ver, van aumentando de 5 en 5. De esta forma se cumple lo que acabamos de decir, que 2 por 20 es igual a 40. 15 más 25 es igual a 40. 10 más 30 es igual a 40. Y 5 más 35 es igual a 40. Si tuviéramos un número inferior, que en este caso sería 0 y 40, sabemos que su suma nos va a dar claramente 40, cumpliéndose así la fórmula.
Y ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahora vamos con un ejemplo de progresiones específicamente acerca de los términos equidistantes. Entonces, la fórmula general que tenemos es AN es igual a A1 más N menos 1 por D. Entonces tenemos estos números que son 3, 7, 11, 15 y 19. Para ello tenemos que identificar quién es A1. Pues A1 será el primer término, que en este caso sería el 3. De esta forma, este término sería A2, A3, A4, A5, infinito hasta AN. Tenemos que calcular cuál es la distancia que hay entre los términos. Entonces, de 3 a 7 podemos ver que sumaron 4 unidades. De 7 a 11 se volvieron a sumar 4 unidades. De 11 a 15, 4 unidades. Y de 15 a 19, 4 unidades. Lo cual nos afirma que la distancia o la diferencia que hay entre un término y el otro es de 4 unidades. Esto es lo básico que nosotros tenemos que identificar para poder resolver en una fórmula la ecuación que tenemos. De esta forma, si nos preguntan cuál es A15, nosotras rápidamente podamos hallar el resultado a través de la fórmula. Entonces, tenemos que la fórmula general es AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Entonces, en este caso tenemos que sustituir a A1 y D, que es la diferencia. Como ya tenemos estos valores, que es 3 y 4, lo hacemos en la ecuación. Entonces decimos que AN es igual a 3, que es A1, más N, que lo dejamos quieto, menos 1, por la diferencia, que en este caso sería 4. De esta forma, si nosotros queremos hallar cuál es el número que corresponde a A15, reemplazamos la N por un 15, resolvemos la ecuación y nos dará el resultado. Muy bien, proseguimos con las progresiones geométricas. Progresiones geométricas. Otra forma común de sucesión es la constituida por las llamadas progresiones geométricas. Estas progresiones se definen como aquellas en las que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un valor fijo predefinido que se conoce como razón. El término general AN de una progresión geométrica puede escribirse como el que se muestra en la pantalla. A continuación, vamos a observar la explicación de un ejemplo. Bien, ahora explicaremos acerca de las progresiones geométricas y lo haremos mediante un ejemplo. Antes hay que recordar que una progresión geométrica se obtiene multiplicando el número anterior por un valor fijo al cual denominamos razón. Entonces, si tenemos un A1 que equivale a 4 y una razón que equivale a 3, nos piden cuál es el valor del séptimo término de esta progresión geométrica. Entonces, aquí tenemos esta fórmula que es AN es igual a A1 por la razón elevado a la N menos 1. N vendría a ser el lugar que nos piden y en este caso es 7. Entonces, simplemente vamos a reemplazar. Quedaría A7 es igual a 4 por 3, que es la razón, a la N, que es 7, menos 1. Quedaría A7 es igual a... Primero vamos a resolver este segmento. Sería 3 a la 6, lo cual nos da 729. Y ahora lo multiplicamos por 4, lo cual nos da un resultado final de 2916. Y así tenemos que el valor del séptimo término es 2916. Muy bien, ahora vamos a proseguir con cuál es la diferencia entre una sucesión y una progresión. ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión y progresión aritmética? Bueno,
Las sucesiones y progresiones no son lo mismo, pero tampoco se puede marcar una diferencia entre sucesión y progresión aritmética, ya que la progresión aritmética es uno de los tipos de sucesiones que existen en álgebra, solo que algo especial. Además, no existe solo una, sino dos tipos de progresiones, como ya se mencionaron anteriormente, la aritmética y la geométrica. En álgebra, las sucesiones son un conjunto de números ordenados por un patrón constante con límite finito e infinito. Y las progresiones son sucesiones en la que el término siguiente de esta se obtiene con una suma o una multiplicación. Seguimos con las series. Series. Las series numéricas son un grupo de números ordenados que guardan relación consecutiva entre sí, y de ese modo una serie numérica puede ir de un número hasta otro de uno en uno, de dos en dos o de acuerdo a la serie que se elija. Los elementos de una serie numérica son los términos y el patrón. Elementos de las series, los términos y el patrón. Los términos son cada uno de los números que están presentes en la serie numérica y el patrón es la cantidad que deberá ser fija al sumar o restar. Por lo tanto, en la construcción de la serie numérica hay que definir un término de inicio, un no límite y el patrón con el que se va a realizar la serie. Tipos de series numéricas. Existen dos tipos. La primera es la progresiva, es cuando la serie va de menor a mayor y la característica principal es que el patrón es sumando números de la serie según el patrón. La segunda, regresiva, es cuando la serie numérica está organizada de mayor a menor y el patrón siempre consiste en restar. Clasificación de una serie. Si la sucesión Sn tiene límite finito S, la serie es convergente, es decir, convergente a S. A S se le llama suma de la serie. Segundo, si el límite de Sn es más infinito o menos infinito, se dice que la serie es divergente. Y tercero, si Sn no tiene límite, se dice que la serie es oscilante. Y algo importante a destacar es que si Sn es la sucesión de sumas parciales y no es la sucesión de AN. Propiedades del carácter de una serie. El carácter de una serie no varía si se le suprime un número finito de términos. Segundo, el carácter de una serie no varía si multiplicamos o dividimos a todos sus términos por cualquier número finito distinto de 0. Tercero, la suma o resta de dos series convergentes es convergente. Y cuarto, la suma de dos series divergentes de términos positivos es divergente. Proseguimos con los límites. Límites. Un límite es una magnitud a la que se acercan progresivamente los términos de una secuencia infinita de magnitudes. Un límite matemático, por lo tanto, expresa la tendencia de una función o de una sucesión mientras sus parámetros se aproximan a un cierto valor. El límite de una sucesión es el número al cual se van aproximando los términos de una sucesión. Aquí podemos observar un ejemplo. Aquí podemos observar otros ejemplos de límites. Más adelante se mostrará un video explicativo más a fondo sobre este tema. Propiedades de los límites. Primero, el límite, si existe, es único. Segundo, si una sucesión AN tiene límite, todas las subsucesiones tienen el mismo límite que AN. Tercero, todas las sucesiones convergentes están acotadas. Cuarto, hay sucesiones acotadas que no son convergentes. Quinto, todas las sucesiones monótonas y acotadas son convergentes. Y sexto, hay sucesiones convergentes que no son monótonas.
Muy bien, ahora vamos con las clases de límites que existen. Clases de límites. Existen límites finitos, que se dice que una sucesión A tiene por límite L si y solo si para cualquier número positivo E que tomemos existe un término AK a partir del cual todos los términos de AN siguientes a AK cumplen que AN menos L es menor que E. Por otro lado, se encuentran los límites infinitos, que se dice que una función f de x tiene por límite más infinito cuando x, a, si fijado un número real positivo es k mayor que 0, se verifica que f en función de x es mayor que k para todos los valores próximos a a. Es decir, lo podemos ver en la gráfica como la línea, como la curva, tiende a acercarse a tocar el eje Y, pero en realidad nunca llega a serlo. Asimismo, podemos observar la gráfica que se forma cuando el límite es finito, es decir, tiene un inicio y tiene un final definidos. Estas son las operaciones que podemos realizar con los límites. Muy bien, ahora vamos a ver un video explicativo. Ahora trabajaremos un ejercicio de límites. En este caso vamos a trabajar un límite infinito. Este nos lleva a la expresión a sobre 0, donde a es un número diferente a 0 y 0 pues es un número pues, que se aproxima mucho a 0. Esta expresión en cálculo siempre tiende a dar a infinito, pero el infinito, su signo se define dependiendo de los términos que tomemos. En este caso nos dice que cuando x tiende a 3 por la derecha, es decir, pues positivo. Entonces, un número que se acerque mucho a este sería, digamos, vamos a tomar 3,0001. Y con este término ya vamos a poder despejar la ecuación que nos presentan. Entonces, 3,0001 más 2 sobre 3,0001 menos 3. Pues al sumar esto vemos que nos da 5,0001 sobre 0,0001. Vemos que en el numerador se aproxima mucho a 5, por lo tanto entonces podemos dejarlo en 5 positivo. Y en el denominador igual, entonces puede ser un 0 también positivo. Como los dos son positivos, entonces podemos decir que es infinito positivo. Y ahí tenemos la solución de límites. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.